Marcos 16, versículo 15, casi al final del Evangelio de Marcos. La palabra del Señor dice así: está hablando Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos sus seguidores, después de la resurrección, a propósito del canto, ¿verdad? Ya resucitado, Jesús está hablando. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que la luz de tu Espíritu Santo alumbre en esta palabra que habla acerca de ti, Señor Jesús, para poder abundar en ella y aprender hoy lo que tú tienes preparado para nosotros. En tu nombre confiamos en ti y no en nosotros. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? ¿Qué importancia tendrá para la iglesia? Yo no sé si tú te consideras iglesia, espero que sí. Pero ¿qué importancia tendrá para la iglesia lo que conocemos como la Gran Comisión, lo que conocemos como la Gran Encomienda, lo que conocemos o pudiéramos llamarle también la Gran Delegación? Nosotros ya estamos en el otro lado, ya estamos del otro lado de la línea, por decirlo de así, la línea de la salvación. Y nosotros ya somos objeto de esta salvación, o la mayoría. Quizá hay alguno aquí que no. Quizá hay alguno que es la primera vez que escucha del Evangelio, que escucha de Cristo, o quizá es la primera vez que escucha de que necesita permitir que el Señor le salve. Pero pensando o presumiendo que la gran mayoría entendemos o pretendemos entender que ya somos salvos, quizá esto tiene poca importancia, o pudiera tener poca importancia. Y más, hermano, en este tiempo pandémico, donde fuimos, por las circunstancias del mundo, fuimos llevados a enclaustrarnos en nuestras casas por muchos meses, fuimos obligados, por cuidado sanitario al principio, a estar guardados en casa, y empezamos a escuchar los cultos a través de radio, a través de internet, a través de YouTube, y nos fuimos acomodando muchos de nosotros. Empezamos a perderle atención a todo lo que la iglesia significa, a todo lo que la iglesia implica, y terminamos convirtiéndonos solamente en consumidores. Muchos hermanos dejaron o dejamos de ser miembros de la iglesia, congregantes de la iglesia de Cristo, hermanos de una fraternidad que fue inaugurada en la cruz del Calvario, y nos convertimos en consumidores. No estamos buscando un producto porque sencillamente no podemos pagarlo, ni estamos accediendo a un servicio porque sencillamente no lo merecíamos. ¿De acuerdo? Con eso en mente, avancemos. ¿Qué es lo que hemos recibido? Un acto de misericordia, un acto de gracia. Pero juntamente con este acto de gracia y de misericordia, se nos ha encomendado una misión. En otras palabras, Dios no solo dio su sangre, Cristo no solo dio su sangre para salvarnos, sino que derramó su sangre para llamarnos. Derramó su sangre para hacernos parte de su plan. Este mismo plan que nos ha dado la vida eterna, ahora Él nos llama para que seamos embajadores y llevemos este plan a quienes no lo conocen. Por eso es que debemos dejar nuestras casas. Por eso es que debemos de abandonar la comodidad del consumir cultos y entender que Dios quiere que nos involucremos en este proyecto que comenzó. ¿Tú sabes cuándo comenzó este proyecto?
desde la eternidad, hermano. Desde la eternidad Dios decidió hacer un plan, un pacto, un propósito que se cumpliría en Cristo Jesús y que ahora a través de la iglesia ha decidido que llegue ¿a dónde? A todo el mundo. Entonces, ¿qué importancia tendrá esta gran comisión, esta gran delegación, esta gran encomienda? Que todos los evangelistas hacen mención de esta misión. Hermano, cuando yo miro que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen mención de una manera o de otra a esta encomienda que Dios le ha dado a su iglesia, no puedo dejar de entender que es algo muy importante. Hay muchas cosas, tú sabes, hermano, si tú has leído los evangelios, te darás cuenta que hay cosas en las que se parecen, pero hay otras cosas que son totalmente disímiles. Hay temas o asuntos que mencionan los 4 evangelios, pero hay otras cosas que solo menciona uno de ellos o 2 de ellos. Pero si nosotros vemos, lo que no dejan de decir son las siguientes cosas. No hay ningún evangelista que no deje de hablar de la Santa Cena. No hay ningún evangelista que deje de hablar del sacrificio en la cruz del Calvario. No hay ningún evangelio que deje de hablar de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No hay ningún evangelista que deje de hablar de la gran comisión. Entonces, hermano, si la gran comisión está dentro de las cosas que ningún evangelio deja de mencionar y dedicarle tiempo, pues nosotros también deberíamos dedicarle tiempo. Ahorita durante las alabanzas le cantamos al que murió y le cantamos al que resucitó. Pero ¿no crees que también deberíamos de cantarle al que nos comisionó? ¿Alguna vez habías pensado esto? Le canto al que dio su cuerpo y su sangre, Santa Cena, aposento alto, ¿verdad? Le canto al que derramó su sangre, Getsemaní, Monte de los Olivos, la cruz del Calvario. Le canto al que murió para perdonar mis pecados, el sacrificio redentor, ¿verdad? Le canto al que resucitó de entre los muertos, demostrando que Él ha vencido a la muerte, y al hacerlo tengo seguridad en Él de su promesa. Pero ¿alguna vez te habías puesto a pensar, le canto al que me comisionó? ¿También le canto al que me delegó una misión? ¿O solo nos quedamos con el beneficio? Solo nos quedamos con la emoción, con la gratificación emocional de, oh, qué bueno todo lo que ya recibí. Pero ¿qué voy a hacer con lo que ya recibí? El Señor dice, con todo lo que tú ya recibiste, te comisiono, te delego. Y de eso, hermano, es de lo que los 4 evangelistas no pueden dejar de hablar. Marcos dice, id por todo el mundo. Ahí nos habla el tamaño de esta comisión. Nos habla de la dimensión de alcance a todo el mundo. Cuando está hablando de todo el mundo, obviamente lo que está pensando el Señor Jesucristo sin duda es lo que después sería revelado o sería clarificado en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice Juan, y entonces vi delante del trono, delante del Cordero de Dios, a gente de toda tribu, de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Ahí queda claro a qué se refería el Señor Jesús con todo el mundo. No se está refiriendo a todas las personas, absolutamente todas, sino se está refiriendo a toda la extensión, sin dejar excepción de razas, de color de piel, de género, de lengua, de idioma o de nacionalidad. Lo que estaba diciendo es, ahora la misión ha dejado de ser una misión exclusiva para el pueblo judío. Ahora tiene un alcance global, con esta palabra tan ya conocida hoy en día, ¿verdad? Entonces, hermano,
la globalización del Evangelio comenzó en la cruz del Calvario, comenzó en la resurrección, comenzó en la gran comisión. Ya no está restringido a un solo pueblo o a una sola raza. Ahora el Señor ha extendido su mensaje de redención a todas las naciones. Por eso es que tú y yo, hermano, estamos aquí. Si el Señor no hubiera abierto el plan de redención a todas las naciones, si se hubiera quedado solo para los judíos, hermano, estaríamos nosotros camino al infierno. Recuerda esto: Jesús muere judío, pero resucita celeste, resucita eterno. Y cuando Él resucita, ya no resucita solamente para su nación en la carne, Él resucita para su pueblo celeste. Porque si Él resucita celeste, ahora Él va a venir a formar un pueblo celeste que va a llevar a la eternidad. Y eso somos nosotros. Pero no solo somos nosotros. A lo largo de 2000 años, este mensaje ha llegado a muchos, ha llegado a tantos lugares y a tantas millones de personas, y el Señor ha salvado a tantos como Él ha querido. Pero eso todavía no acaba. Nosotros no sabemos el día ni la hora de la gran cosecha, pero de que va a llegar el día de la gran cosecha, va a llegar. Pero como nosotros no sabemos el día de la gran cosecha, estamos llamados a seguir sembrando la semilla del Evangelio. Dios sabe cuál es la buena tierra, Él conoce cuál es la buena tierra. Nosotros no, pero nos ha sido comisionada no escoger la tierra, ni tampoco conocer quién es buena tierra. Eso es asunto del Espíritu Santo. Pero nosotros se nos ha comisionado a tirar la semilla a cuantas personas en nuestro camino y a cuantas personas en nuestra vida encontremos. Entonces, a todo el mundo es una extensión amplia, amplísima, predicando el Evangelio a toda criatura. Eso nos indica, hermano, que esto no es, una vez más, es a todo el mundo y es a toda criatura. Ahora, alguien aquí podría preguntar: bueno, toda criatura, pues también los perros son criaturas, los caballos son criaturas, los gatos son criaturas. Tengo que predicarle también a ellos. Mire, hermano amado, obviamente nosotros no vamos a predicarle a la criatura, a todas las criaturas de este planeta. Vamos a predicarles a todos los seres humanos de este planeta. Y al final, hermano, la palabra nos deja ver que su creación entera, por la fidelidad de la predicación del Evangelio, al final de los tiempos, hermano, el Señor va a restaurar toda su creación. Un perro no necesita que le prediquemos el Evangelio, hermano, porque los animales no son, número uno, no son el sello de la creación de Dios. Número dos, no son la imagen de Dios. Quien es la imagen de Dios es el ser humano, el hombre. Y número tres, ellos son víctimas de la caída del ser humano. Cuando el ser humano peca, toda la creación humana, toda la creación en la tierra cae junto con Adán y Eva. En ese momento todas las criaturas vivientes caen bajo la maldición que cayó en Adán y en Eva. De la misma manera, cuando el pueblo de Dios, la iglesia, la novia, la escogida, sea restaurada, toda la creación va a ser restaurada con ella, con la iglesia. Amén. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestro punto de atención? ¿A qué se refiere toda criatura? Se refiere a cuántos hombres o a cuántas mujeres nosotros podamos hablarles de este mensaje. Pero yo quiero que notes un detalle. Dice, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Ahorita voy a avanzar. Nada más quiero decir dos cosas más de Marcos y voy a avanzar a Mateo, que va a ser el pasaje más central. El que creyere y fuere bautizado. Pon atención en esto. Solamente estoy dando una pincelada. El que creyere, eso quiere decir, hermano, que nosotros vamos a ir a predicar a todo el mundo y a todas las criaturas, hombres o mujeres, niños, jóvenes, viejos, que se nos presenten y que Dios nos permita predicarles. Sin embargo, aunque es extenso el mensaje,
aunque es a todos el mensaje, no todos van a creer. ¿Estás aquí? No todos van a creer. El que creyere. Esta frase, el que creyere, ya excluye a muchos. Por eso es que yo no creo, hermano, en el universalismo. Porque el universalismo pretende decir que cuando el Señor dice que Él ama a todo el mundo y que hay que predicar el evangelio a todo el mundo, es porque Él va a salvar a todo el mundo. Pero si esto es así, ¿por qué el Señor pone una cláusula de exclusión? El que creyere. Esto quiere decir, ve a todo el mundo, ve a toda criatura, y muchos van a creer, pero no todos, pero no todos. Al humanismo no le gusta esto. Al humanismo no le gusta ver que Dios es Dios y como Dios es soberano y Él salva a quien Él quiere. Por otro lado, hay una corriente que no es universalista, porque el universalismo dice que todos se salvan, pero hay otra corriente que dice que el que creyere es el que tiene la capacidad, la voluntad, la inteligencia, la pureza para poder creer. Por eso es que los católicos dicen que la salvación es el resultado de nuestras buenas obras. Entonces, ¿qué mayor obra buena puede haber que ser lo suficientemente bueno, capaz, inteligente y puro para poder reconocer a Jesús como Dios? Si esto es así, entonces la salvación está del lado de la cancha del ser humano. Y por lo tanto, es el ser humano el que mete gol para poder ser salvos. El que creyere, es decir, se predica el evangelio y yo, bueno, puro, limpio, capaz, inteligente, que tengo la mejor de todas las buenas obras, que es poder reconocer a Jesús, entonces lo reconozco, creo en Él y entonces soy salvo. Porque yo no veo eso en la palabra del Señor, porque la palabra es muy clara cuando dice que todos han pecado, que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo ni uno solo. Y la Biblia comienza diciendo que mira hermano, el primer hombre era bueno, era santo, era puro, era inocente, era inteligente, era poderoso. Y el primer hombre cayó. ¿Cómo el género humano caído, retorcido, corrupto, lleno de pecado, que no tenemos ni santidad, ni pureza, ni inocencia, ni la inteligencia que tenía el primer hombre, ni el poder que él tenía, porque era un hombre poderoso? ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, y otra cosa, él tenía al serpiente ahí adentro. Nosotros no tenemos al serpiente, tenemos legiones de demonios alrededor de nosotros. Como si él nada más tenía una serpiente incitada por Satanás, por supuesto, pero solo estaba ahí la serpiente. Nosotros con legiones de demonios. Adán, quiero que notes esto, Adán no tenía pecado, fue llevado a pecar. Y nosotros que nacemos en pecado, ¿qué nos hace mejor que Adán para poder nosotros reconocer o creer en Jesús con nuestros propios medios? Es absurdo. Por eso, hermano, yo prefiero ver la Biblia con la claridad del Espíritu Santo y ver que la pelota de la salvación no está en mi cancha, está en la cancha de Jesús. Él es el que metió el gol de la salvación. Él es el que metió el gol para que yo ganara. Y ahora yo pudiera venir a Él motivado por el Espíritu Santo y ahora ser salvo. Entonces el que creyere, eso quiere decir el que cree a esta comisión, como dice la palabra, y todo aquel que viene a Jesús es por el Espíritu de Dios. Todo aquel que viene a Jesús es por el Espíritu de Dios. Todo aquel que llama a Jesús Señor es por el Espíritu Santo. Eso dice Corintios. Entonces todo aquel que cree en Jesús es ¿por qué?
porque el Espíritu Santo nos lleva, y fuere bautizado, voy a explicar ahorita eso, será salvo. Ahí está la salvación. La salvación está en creer este mensaje que se lleva al mundo, a toda criatura. La salvación está en creer, pero el acto de creer es un propósito que nació en el corazón de Dios, no de nosotros. De tal manera que si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el mérito es de Él. Démosle un aplauso al Señor. Por lo tanto, no debes decir es que yo soy salvo porque yo creí. No, lo más correcto sería decir yo soy salvo porque fui movido por el Señor a creer en Él. Eso es lo más correcto. Mas el que no creyere será condenado. Queda claro. Hay quienes no van a creer. El que cree, miren, el que cree y el que no cree están corrompidos en pecado. El que cree y el que no cree estamos en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que el que cree es movido por el Espíritu Santo, es impulsado por el Espíritu Santo, es escogido por el Espíritu Santo para que crea. Y el que no cree, al no creer, se condena. Yo quiero que notes que Dios no lo condena. Al quedarse él sin creer, está condenándose. Entonces, hermano, aquí vemos claramente estos dos grupos. La gran comisión, ¿para qué sirve? La gran comisión sirve para que podamos nosotros predicar el evangelio, y al predicar el evangelio, que es lo que el doctor Otoniel en los años 90 decía, es lanzar el mensaje esperando que el receptor lo escuche. Él comparaba, hermano, el mensaje del evangelio de la gran comisión como las ondas de radio que viajan en el aire. Y ahí están. Yo tengo un transmisor y el transmisor lanza una señal, pero para que esa señal se pueda interpretar y se pueda recibir, hace falta un receptor, una radio receptora. Así que, hermano, cuando se lanza el evangelio, se está lanzando una onda de mensaje por los aires, pero hay quienes no tienen la estación, ¿cómo se dice?, sintonizada. Pero quien está sintonizado, y esa sintonización es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el que sabe cuál es la frecuencia. Él es el que mueve el localizador para poder ubicar la frecuencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, entonces algo ocurre y decimos, yo creo en este mensaje. Yo recibo este mensaje y yo camino en este mensaje y quiero la vida que este mensaje me otorga. Eso quiere decir que un día se te habló a ti y el Espíritu Santo sintonizó tu corazón al mensaje de Cristo, y en ese momento fuiste salvo. Amén. Y eso es a lo que Dios nos está mandando ahora, a que nosotros hablemos, compartamos, traigamos. Dios es el que se va a encargar de sintonizar los corazones. Es lo que la palabra nos enseña como el mensaje externo y el mensaje interno. Nosotros somos comisionados a dar el mensaje externo, nuestro testimonio. Vayan y digan cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes, pero el mensaje interno, el que lo sintoniza es el Espíritu Santo. Es lo que pasó en el libro de los Hechos con Loida. Si tú buscas a Loida en el Nuevo Testamento, dice que llegó el apóstol Pablo a la ciudad donde vivía esta mujer y predicó el evangelio a una multitud, y de entre toda la multitud dice que solo Loida fue movida a salvación. Así dice la palabra. Loida fue movida a salvación. Una multitud escuchó, pero ¿por qué solo Loida? ¿Y sabes qué es lo que hizo Loida cuando fue movida a salvación? Fue a su casa y predicó el evangelio a su casa, es decir, aceptó la gran comisión. En el momento en que ella escuchó el mensaje, se sintonizó la vida eterna en su corazón y él dijo, Cristo es el Señor. No se quedó quieta, se movió y fue y cumplió la gran comisión en su familia, de tal manera que Pablo llega después a la casa de Loida y ahí nace una iglesia. La mujer samaritana, le fue predicado el evangelio por Cristo mismo. Mira, hermano, Cristo mismo hablándole, y la mujer no sabía quién era él.
La mujer discutiendo, tratando de justificar su vida, hasta que llegó el momento que el Espíritu Santo empezó a mostrarle, porque hermano amado, Jesús hablando y ella diciendo, yo creo que tú eres profeta. Jesús hablando y ella diciendo, ¿de dónde conoces toda mi vida? Jesús hablando hasta que llegó el momento en que le dijo, necesito al Mesías, le dijo la mujer samaritana. Y Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. El Espíritu Santo revelándole, y en el momento en que se le revela, la mujer samaritana reconoce que Cristo es el Mesías, pero no nada más lo reconoce, sino que se mueve en la gran comisión, le predica a los samaritanos y les dice, hey, vengan todos, mira el mensaje, vengan todos, he conocido a un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Mesías? Y la multitud que escuchó a la comisionada, a la delegada, fueron a escuchar a Jesús y dice, y muchos samaritanos creyeron que Jesús era el Cristo, ya no solo por lo que la mujer les había dicho, sino porque ellos lo habían escuchado. Bueno, acompáñame a Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Versículo 19, los últimos versículos de este evangelio dicen, vayan, así dice la versión de las Américas, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más vemos que el Señor da una encomienda universal, una encomienda a todas las naciones. Y en esta gran comisión, yo quiero que notes cómo el Evangelio de Mateo nos dice o hace mención de 4 verbos. Estos 4 verbos son importantes en este pasaje. Son 4 verbos, tú sabes que el verbo es la acción en una oración. Y estos 4 verbos son muy importantes que los miremos porque nos dicen, nos aclaran qué es la gran comisión. Lo primero que dice es vayan. Si tú tienes la Reina Valera 60, dice ir o id, ¿verdad? Id. ¿A dónde hay que ir? A las naciones, a todo el mundo, a toda criatura. Eso nos lo dice Marcos, ¿de acuerdo? Ir a los perdidos. Entonces el primer componente de la gran comisión, mira hermano, los 4 verbos, te los voy a mencionar. El primer verbo importante es ir, el segundo es hacer, el tercero es bautizar y el cuarto es enseñar. Estas son las 4 acciones de la gran comisión, 4 acciones. En esto se define todo lo que la iglesia debería de estar haciendo: ir, hacer, bautizar y enseñar. Ahora hay que explicarlo. Los primeros 2 verbos nos hablan de los 2 componentes esenciales de la gran comisión. Los componentes esenciales de la gran comisión, ¿cuáles son? Ir por los perdidos, vayan por los perdidos, vayan a las naciones, vayan a toda criatura. Entonces el primer componente es un verbo que nos mueve de manera imperativa. Es un verbo imperativo, es una orden, es un empuje. Hermano, cuando yo miro esto, lo primero que yo pienso es, queda claro que el ministerio evangelístico es de toda la iglesia. Yo no sé hasta dónde hemos incluso hasta cometido un error. No digo que sea un error fatal, pero a lo mejor sí, en un sentido, cuando hemos dicho, estos 5 hermanos son los hermanos de evangelismo. Y entonces todos los demás pensamos que estamos excluidos. Pero la realidad es que la Biblia, hermano, nos muestra que Jesucristo dio la gran comisión a todos sus discípulos. ¿Sabes cuántos estaban escuchando? Porque alguien pudiera decir, es que esa fue la gran comisión a los apóstoles. Hermano, los apóstoles eran los que iban al frente, eran los generales, eran los capitanes,
los coordinadores del trabajo. Pero el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos aclara cuántos estaban escuchando este mensaje. Más de 500. Más de 500. Entonces, aunque los apóstoles estaban en primera fila, porque ellos eran los responsables de la organización para que esta gran comisión se cumpliera, había una congregación de más de 500. Una congregación que es muy interesante, que después de 40 días, no, ni 40 días, 10 días, hermano, que estuvieron solos, porque fueron 40 días con Jesucristo ya resucitado y 10 días más para que viniera el Espíritu Santo. 10 días, en 10 días, hermano, la iglesia disminuyó de 500 a 120. Ya vemos, hermano, que aún en los tiempos de Jesús las iglesias caían en acomodo, en desánimo, en duda. Y fíjate que no fue una pandemia, nada más era quedarse 10 días en el aposento alto, esperando que viniera el Espíritu Santo, que es parte importante del tema de hoy. Es parte importante el Espíritu Santo, hermano. Solo 10 días. Y no aguantaron. 380 decidieron irse porque tenían cosas más importantes que estar esperando el Espíritu Santo. Y permanecieron 120. Esto nos debería dar un poco de consuelo para todos aquellos que dicen: después de 2 años de pandemia hay muchos hermanos que ya no regresaron. Pues por las mismas razones que no aguantaron 10 días. Se acomodaron, tuvieron cosas que pensaron que eran más importantes, la fe disminuyó, etcétera. Pero los 120 que permanecieron, hermano, recibieron el poder del Espíritu Santo. Mira, hermano, ¿por qué es importante el Espíritu Santo en este tema? Jesucristo les dijo a todos sus discípulos: vayan a las naciones, vayan a las naciones y hagan discípulos. Vayan a las naciones. Bueno, pues cuando comienza la iglesia, ¿qué pasó? Que los apóstoles pensaron que nada más era para los judíos y comenzaron a predicar el evangelio entre los judíos. Y la primera iglesia que se formó en Jerusalén, de casi más de 8,000 personas, era de judíos. Fue el Espíritu Santo el que tuvo que subir a Pedro a la azotea, y en la azotea le puso los ojos en blanco, le mostró una visión de lienzo, tú ya sabes cuál, que vio animales, cuadrúpedos y aves de rapiña. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he llamado santo, ve a los gentiles. Y Pedro, por la visión que el Espíritu Santo le dio, una visión cuyo propósito era expander el evangelio, una visión cuyo propósito era que se cumpliera la gran comisión. Pon atención con estas palabras: el propósito del mover del Espíritu Santo, el propósito de la llenura del Espíritu Santo es el cumplimiento de la gran comisión. Hemos entendido mal. Pensamos que el propósito del Espíritu Santo es hacer show en un culto. Pensamos que el propósito del Espíritu Santo es tirar gente en un culto o sanar personas. Hermano, ve el libro de los Hechos. El propósito del Espíritu Santo es que se cumpla la gran comisión y el mensaje del evangelio se ha dado a conocer. Con ese propósito, Pedro es llevado con Cornelio. Pero ¿qué es lo que quiero que notes? Pedro estaba diciendo: sigamos predicando a nuestros hermanos judíos, este mensaje es para nuestros hermanos judíos. Y el Espíritu Santo tenía que sacudirlo, como lo hizo más de una vez. Hermano, lo bueno es que Pedro, hermano, aguantaba vara. Porque, hermano, el Espíritu Santo a Pedro se lo sangoloteó como quiso, como tú comprenderás. Y, hermano amado, tenía que recordarle: Pedro, vayan a todas las naciones, a todas las naciones. Más adelante, hermano, cuando Pablo, todavía Saulo, se levanta lleno de ira y pide cartas al Sanedrín para poder meterse a las casas de los cristianos y llevarlos presos después de haber matado a Esteban, ¿sabes qué provocó esa persecución en Jerusalén dirigida por Saulo? ¿Sabes qué provocó? Que los cristianos salieran a las naciones. ¿Quién movió, hermano? Miren, Saulo todavía no lo sabía. Saulo se iba a convertir en Pablo, el gran apóstol, perito arquitecto de la iglesia. Pero en ese momento, como Saulo
aún en ese momento el Espíritu Santo ya estaba moviéndolo, porque fue el Espíritu Santo el que permitió que se moviera de esa manera para que el evangelio fuera llevado a las naciones. Entonces el Espíritu Santo tiene una parte primordial en este mensaje: ir por los perdidos, avanzar, llegar a todo el mundo, sin prejuicios de raza, ni de lengua, ni de etnia. Esto es el evangelismo de la Gran Comisión. ¿Con qué comienza entonces la Gran Comisión? Con evangelismo. Pablo le dice a Timoteo: hey Pablo, aviva el don, cumple tu ministerio como evangelista. En otra parte Pablo le dice a los corintios: pero a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para reconciliar a los que no conocen al Señor con Cristo. Entonces, hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Escucha lo que te estoy diciendo. Tenemos al Espíritu Santo. Pastor, yo no hablo lenguas. Usted tiene al Espíritu Santo aunque no hable lenguas. Si usted habla lenguas es porque ha recibido un don del Espíritu Santo. Pero si usted no habla lenguas, tiene al Espíritu Santo y otro don ha de manifestarse en usted. Porque el Espíritu Santo ha sido, Corintios dice que la promesa del Espíritu Santo ha sido dada a todos. Pero hable usted en lenguas o no hable usted en lenguas, usted ha sido delegado por el Espíritu Santo para ir a todas las naciones y hacer obra de evangelista. Es que no he estudiado, es que no he ido a un seminario. Dime qué seminario fue la mujer samaritana cuando le predicó a los samaritanos. Dime a qué seminario fue Felipe cuando fue a ratificar precisamente en Samaria. ¿A qué seminario, hermano, fue el gadareno cuando le fue a predicar a su familia? Porque, hermano, el Señor Jesús cruza el mar. Mira, hermano, ese es el trabajo de la primera, el primer paso de la Gran Comisión fue ejemplificado por Jesús. Cruzó el mar de Galilea. Escucha esto. Cruzó el mar de Galilea y cuando llegó a Gadara, al otro lado del mar, entró a un cementerio. Y cuando entraron al cementerio, sus discípulos empezaron a agarrar de las manos, hermano, unos a otros, y dijeron: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué vino el Señor a este cementerio? ¿Qué ondas raras andan el Señor? Pensaron algunos. Cuando detrás, hermano, de una tumba desaparece un salvaje, desnudo, peludo y sucio, y además dice atado con cadenas. Un evangelio dice que era uno, otro evangelio dice que eran dos. Ahí no hay contradicción, hermano, hay una perspectiva diferente, con enseñanzas diferentes, pero el punto central es el mismo. Cruza el Señor, lo libera de todos los demonios. Es ahí donde sale la famosa legión de demonios, porque eran muchos, ¿verdad? Dice. Y una vez que queda libre ese endemoniado, le suplica a Jesús después de darle gracias. Seguramente Jesús ordenó a sus discípulos que lo cubrieran porque andaba desnudo, que le rompieran las cadenas porque estaba encadenado. Yo creo que ahí, hermano, también hay ciencia de Dios, hermano. Ahorita vas a ver, voy a regresar, si el Señor me lo permite y me lo recuerda, al gadareno. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? Cuando él le dijo: déjame ir contigo, maestro, déjame ir contigo, Jesús le dijo: no, regresa a tu casa y ve y di cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Regresó a la orilla del mar, se subió a la barca, regresó al otro lado y continuó su camino. Solo fue a Gadara por ese endemoniado. Eso quiere decir que a veces es necesario moverse solo por uno, hermano. A veces uno dice: tanta campaña, tantas sillas, tanto sonido, tantos folletos para uno. Y hay quien piensa: no, esta campaña de evangelismo fue un fracaso. ¿Qué hubiera pensado el Señor Jesús? ¿Tú crees que Jesús es un fracasado? Por Dios. Solo que hay una gran diferencia, que el Espíritu Santo y Jesús son uno. Son uno. De tal manera que había una conexión clara de a qué iban. Nosotros no. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pero no tenemos esa unidad perfecta con Dios.
Por lo tanto, nosotros predicamos el evangelio en una reunión, en una campaña, en el trabajo, y a veces no se convierte en ninguno y terminamos frustrados, y por eso ya no queremos seguir haciéndolo. Pero el Señor nos dice: vayan por los perdidos. Tú no sabes dónde hay un gadareno, tú no lo sabes, pero de todos modos tú ve, tú avanza, tú habla, tú comparte. No sabes en qué momento vas a encontrarte con un gadareno. Y ahora, hablando del gadareno, ¿dónde comenzó el gadareno su gran comisión? En su casa. ¿Dónde podemos nosotros comenzar nuestra gran comisión? En casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los que viven en nuestro hogar, predicándoles la vida, predicándoles a Cristo, predicándoles el propósito de la vida eterna. Pero el segundo verbo, hermano, es la consecuencia de esta primera característica. La segunda es hacer discípulos. Ir, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones. Eso quiere decir, hermano, que no nos podemos conformar con el evangelismo. Hermano, esto ya no es evangelismo. El vayan es evangelismo. El hagan discípulos ya no es evangelismo. Dios no quiere nada más que vayamos y hablemos el evangelio, aunque eso es el inicio, eso es el principio, sino el propósito es que se hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pues un discípulo es el que quiere ser como su maestro, es el que es capacitado, desarrollado, alimentado. Cuando tú ves al gadareno, alguien se preguntará: ¿dónde estuvo el discipulado del gadareno? Está de manera alegórica, hermano, simbólica, porque cuando Jesús se mueve y lo encuentra en el cementerio, ese es el ir por los perdidos. Pero cuando Jesús lo libera de los endemoniados con el poder de su palabra, cuando seguramente lo cubre de su desnudez y le rompe sus cadenas, en ese momento, hermano, queda enseñado de manera, vuelvo a decir, simbólica, lo que es el discipulado. Porque el discipulado, una vez que hemos ido por los perdidos y hemos venido, nosotros éramos endemoniados gadarenos y fuimos alcanzados por el Señor. Alguien fue por nosotros, algún vaso el Señor usó para que nosotros fuéramos alcanzados. Y una vez que fuimos alcanzados por el poder de su palabra, comenzamos a quitar viejas cosas, pensamientos, heridas, taras, hábitos, pecados, porque el poder de su palabra lo empezó a hacer y lo debe seguir haciendo. Fuimos cubiertos, hermano, de nuestra desnudez, de nuestra fragilidad, a través de la firmeza del evangelio, de nuevas ideas, de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de vivir. Y fueron rotas nuestras cadenas, las cadenas de pensamientos, de sentimientos, de resentimientos, de odios. Cadenas, hermano, a través de consejería, de ministración de su palabra, de su presencia en los cultos. Y una vez que todo esto ocurrió, fue enviado. Entonces, hermano, podemos ver una enseñanza de un microdiscipulado en la vida del gadareno. Entonces, vayan. Hermano, no pienses que solo los de evangelismo, los de 5 de evangelismo, que luego son convocados y ni los de evangelismo llegan para acabarla. Todos ustedes vayan. Y cuando haya una actividad de evangelismo, todos ustedes participen. Amén. Eso es la primera parte de la gran comisión. La segunda, ¿qué es? Hacer discípulos. Esto ya no es evangelismo, esto es capacitación. Esto ya no es evangelismo, esto es capacitación. ¿Y cuánto dura la capacitación de un creyente? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo dura la capacitación de un nuevo cristiano? Toda la vida. Porque va a depender mucho de la disposición
de la humildad, de la sencillez que cada uno tenga. Ahora, el discipulado es capacitación, saber cómo hacer las cosas, es formación. Y si es formación, es tener que abandonar costumbres, maneras de pensar para que se forme algo nuevo. Es corrección, es estar dispuesto a saber que hay cosas en las que estoy equivocado, cosas que aprendí en el mundo, o que aprendí en la escuela, o que aprendí en mi casa, y que tengo que ser corregido porque eso no glorifica a Dios. Hábitos y pecados de los que tengo que ser corregidos y limpiado. En otras palabras, el hacer discípulos es santificación, es el proceso para que nosotros seamos apartados y seamos moldeados a través de la palabra para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Hermano, no nos debe de preocupar cuántos aceptaron a Cristo, sino cuántos están haciéndose discípulos de Cristo. Nos preocupamos a veces más por cuántos se están convirtiendo en vez de cuántos se están haciendo discípulos. Porque, hermano, la genuina conversión, de hecho, no la podemos garantizar a menos que haya un camino hacia el discipulado. Hermano, no que la iglesia, tu iglesia, la iglesia bíblica de Jesucristo Monte del Señor, no está comprometida nada más con llenar este lugar. Nuestro interés no es solo llenar este lugar, que dicho sea de paso, cada butaca vacía, hermano, debería de ser un llamado al compromiso en tu vida para traer hermanos, primero a Cristo y después a ser discipulados en tu iglesia. Cada butaca vacía. Entonces, hermano, ¿qué es el discipulado? Es enseñanza, es capacitación, es corrección. En tu iglesia local, hermano, estamos teniendo ya el culto del domingo. Es una forma en que estamos capacitando. El miércoles, hermano, que estamos enseñando doctrinas básicas. Somos muy flojos para aprender doctrina, pero la doctrina es lo que te va a hacer discípulo. La palabra dice que debemos de madurar para no ser sacudidos de aquí para allá por doctrinas de error. ¿Y sabes por qué somos sacudidos por doctrinas de error? Porque no sabemos cuáles son las doctrinas de la verdad. Pero no nada más eso, hermano. Estamos teniendo discipulados de varones, de damas, de matrimonios, de jóvenes, para discipular en áreas de necesidad específicas. Queremos a tus hijos desde pequeños instruirlos para que no se conviertan solo en creyentes, sino puedan ser discípulos. Estamos teniendo una serie de cursos que estamos volviendo a desarrollar. La pandemia nos retrasó mucho ese trabajo. Se acaba de terminar un curso de una vida con propósito. Esperamos pronto reiniciar otro. Ahora, para ser discípulo, mira, pon atención en esto. Hay que ir por los perdidos y hacer los discípulos. Pero para hacer los discípulos, yo te quiero hoy dar solamente la llave de lo que Jesús nos dijo. Porque hablar de qué es hacer discípulos es hablar de muchas cosas, quizá. Pero hay una llave de dos acciones más. Los otros dos verbos, dos acciones más. Muy práctico es Jesús. Y estas dos prácticas son los fundamentos del discipulado de aquellos a los que ya fuimos para que se hagan discípulos. ¿Queda claro? Dios no quiere que vayas por los perdidos nada más para que digas, ya le prediqué a 100. Bueno, y de esos 100, ¿cuántos discípulos se están formando? Esa es la pregunta importante. Dos prácticas y fundamentos para el discipulado de Cristo en los otros dos verbos. Número 1, los discípulos necesitan tener confesión y membresía. Confesión y membresía. El Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Número 1, bautizándolos. Bautizándolos. Entonces el bautizo, hermano, es fundamental en la vida de un cristiano. El bautismo, hermano, es algo mucho más de lo que a veces pensamos. Es mucho más que bajar al agua
para cumplir con un sacramento, aunque es un sacramento. El bautizo, hermano, es la ratificación, la certificación pública con todo nuestro ser de la confesión de Cristo como Señor y Salvador. Por eso, hermano, nosotros no podemos ser una congregación que se conforme con ir por los perdidos y decirle: haz tu oración, haz tu oración, y una vez que hagas su oración decir: ya estuvo. No, no es cierto, porque tú no sabes si esa confesión fue movida por emoción, que no está mal la emoción, eso quiero ser muy claro, la emoción es buena y es necesaria, pero no es exclusiva. O quizá está movida por la presión, o está movido por el interés. Hay muchas razones por las que una persona puede decir: está bien, yo quiero hacer una oración diciendo que Jesús es mi Señor. O incluso puede estar siendo movido por un resentimiento, o por no por un arrepentimiento, sino por un sentimiento de culpas. La culpa es necesaria también. Es que no me quiero salir del tema, hermano, pero la culpa sin buscar cambiar no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es un sentimiento de culpa: yo soy culpable de muerte, merezco la muerte, soy un pecador, merezco el infierno, pero también necesito cambiar, no quiero continuar ahí, necesito y anhelo ser distinto. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Pero cuando solo se queda en la oración y no avanzamos hacia la confesión pública y visible, la confesión de la oración queda en duda. El bautizo, hermano, es una certificación de que yo me identifico plenamente con Jesús. Me identifico tan plenamente que quiero que todo el mundo vea que yo quiero ejemplificar mi muerte al bajar a las aguas y mi resurrección a una nueva vida al salir de las mismas, así como Cristo subió a la cruz, bajó a la tumba y resucitó de entre los muertos. Es una completa identidad. Yo les pregunto a los que ya están bautizados: levanta tu mano. ¿Ya estás bautizado? ¿Ya estás bautizado? Allá atrás. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo está tu identidad con ese bautismo? El bautismo no te hace mejor persona, pero sí te sella en una identidad. Quizá hoy debemos arrepentirnos y decir: Señor, yo soy bautizado y con todo mi corazón te amo y creo en ti, pero en la práctica he perdido fuerza, motivación, aliento para identificarme con mi bautizo todos los días. En otras palabras, para que la gente vea que soy nueva criatura. El apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, no con Cristo, en Cristo, ese es el bautismo en agua. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la vida del cristiano. Eso es un discipulado. Eso es ser discípulo. Entonces está la confesión. Yo confieso. Hermano, qué hermoso es el pasaje de Felipe, que cumple con la gran comisión. Felipe está en Samaria, en una campaña de evangelismo con una multitud. Muchos están entregando su vida a Cristo. Qué hermoso es eso. Pero en un momento el Señor le habla a través del Espíritu Santo. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es importante en este mensaje. Y a través del Espíritu Santo le dice: deja la multitud y vete al desierto. Y Felipe, en obediencia a la gran comisión, va al desierto. Y en el desierto se encuentra a un perdido. No estaba perdido en el desierto, hermano, estaba perdido en su vida. Ese negro que iba ahí, perdón por la expresión, pero era negro, él iba camino a África. No estaba perdido, tenía la ruta bien trazada, pero estaba perdido porque su vida no tenía sentido, su vida no tenía gozo, su vida no tenía plenitud, su vida no tenía razón de ser. Leía al profeta Isaías porque estaba buscando, el Espíritu Santo lo estaba guiando también. Y cuando Felipe llega, después de ser enviado, Felipe lo instruye
y lo comienza a discipular. ¿Entiendes lo que lees? No, que alguien me explique. Eso fue lo que dijo, que alguien me explique. Y dijo, pues yo no nada más quiero que tú sepas quién es Dios, quiero que sepas qué quiere Dios contigo. Y le empezó a explicar al profeta Isaías, capítulo 53, versículo por versículo, avanzando en la gloria del sacrificio, de la redención, de la justificación, del pago, de la sustitución, todo el plan de salvación. Y llegó un momento donde empezó a decir, tienes tú que confesarlo, tienes tú que identificarte, tienes tú que ser discípulo, tienes tú que declarar que estás de acuerdo en que Él es tu Señor, tu Rey, y quieres que todo el mundo lo sepa. Y esa manera es haciéndolo en semejanza de su muerte y resurrección. Seguro que le habló del bautizo, porque llegado un momento, el eunuco con gran emoción le dijo, hey, Felipe, perdón que te interrumpa, pero mira, ahí está el agua, ahí está el agua. Quiero yo ser bautizado. Mira la urgencia del eunuco, la urgencia de decir, yo creo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él perdona mis pecados. Quiero ser una nueva criatura y quiero hacerlo de manera pública y semejante a como Él lo hizo. De repente se encuentra uno, hermanos, que por alguna razón, cuando se les dice, mira, va a haber bautizo, dicen, no estoy listo, no estoy preparado, es mucho compromiso. Yo no sé qué se imaginan. Y entonces yo no puedo evitar pensar, quizá él todavía no es creyente, quizá él todavía no es nuevo creyente, aunque está en la iglesia y aunque escucha la palabra y aunque se sienta y a lo mejor hasta está tocando un instrumento. Un miércoles yo te platiqué de mi amigo Toño, que estaba conmigo en el grupo de alabanza de la iglesia donde yo me congregué en mi juventud, y se baja llorando y pasa al frente y comienza a decir a Jesús, sálvame. Los que estábamos arriba nos comenzamos a ver así. Pues no era Toño, que oraba, que llegaba, que estaba con nosotros, que venía de un hogar cristiano, por cierto, pero tanto tiempo con nosotros y no era cristiano. Tanto tiempo con nosotros y quizá no eres cristiano. Y ya estaba bautizado, por cierto. Falta que lo hagamos público, falta que lo hagamos evidente. Si ahí está el compromiso, hermano, hagámoslo evidente. Entonces, hermano, si ahí está el compromiso, confesémoslo. Pero el bautizo ocurre otra cosa, hermano. No nada más hay confesión. La segunda cosa que ocurre es que yo me identifico con la iglesia de Cristo. No nada más me identifico con la muerte y resurrección de Cristo, me identifico con la iglesia de Cristo, con el cuerpo. Es lo que dice Romanos capítulo 6, que aquel que está bautizado en Cristo está bautizado en su cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. De tal manera que el que se bautiza se reconoce como miembro de la iglesia de Cristo. Hermano, el bautizo no te hace miembro de una iglesia local, el bautizo te hace miembro de la iglesia universal. Pero si tú eres miembro y tú dices, sí, yo soy miembro y quiero ser miembro, debe ser miembro de una iglesia local, porque la única manera en que nosotros vinculamos nuestra membresía universal con el cuerpo de Cristo es a través de la iglesia local. Así que, hermano, el bautizo no te hace miembro de la iglesia local, sino, digo esto, hermano, porque hay algunos, perdónenme, hermano, lo voy a decir así, algunos ministros fraudulentos que tratan de manipular a las ovejas diciéndole, tú te bautizaste en esta iglesia y si tú te vas de esta iglesia te pierdes, te vas al infierno, porque el bautizo tuyo fue en esta iglesia y el bautizo te hace parte de esta iglesia, y si te vas te pierdes. Eso no es así, hermano. El bautizo es delante de Cristo y confesamos a Cristo y nos hace parte de la iglesia universal, desde la iglesia del siglo I hasta la iglesia del siglo XXI. Pero si somos parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, ¿cómo se va a hacer patente esta realidad? Congregándote en una iglesia local.
Si hay alguien que dice, yo ya me bauticé, soy parte de la iglesia universal, pero yo no creo eso de las iglesias, de las congregaciones. Dios está en todas partes y donde yo esté, allí está obligado Dios a estar conmigo. No has entendido. Porque la iglesia significa reunión. La iglesia significa asamblea. No puede haber iglesia si no hay reunión. Así que donde está la reunión está el cumplimiento de la iglesia de Cristo. Y todo lo que el Nuevo Testamento nos dice que debe de ocurrir en la iglesia no puede ocurrir a menos que estemos juntos. No puede haber discipulado si no estamos juntos. No puede haber coinonía si no estamos juntos. No puede haber el servirnos los unos a los otros si no estamos juntos. No puede existir el consuélense los unos a los otros, sobrelleven las cargas los unos a los otros. Eso no puede existir si no estamos juntos. Corríjanse los más espirituales, corrijan al que sorprendas en pecado. No puede haber corrección de pecado a menos que estemos juntos. Acepta la disciplina. No puede haber disciplina si no estamos juntos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese versículo no tendría sentido si no estamos juntos. Así que necesitamos tener membresía, confesar y membresía. Ya me bauticé, soy parte de la iglesia de Cristo, pero ¿cuál es la iglesia local a la que yo voy a sujetarme? ¿Cuál es la iglesia local en la que yo voy a crecer, en la que yo voy a aprender? ¿Cuál es la iglesia local en la que yo voy a madurar? ¿Cuál es la iglesia local en la que yo voy a servir? Hermano amado, el crecimiento de la vida de santidad, hermano, comienza en el arrepentimiento y termina en la glorificación, en la venida de Cristo. Pero esto es como una escalera donde vamos subiendo y uno de esos escalones se llama servicio. Pero ¿cómo vas a servir si no te estás congregando? No te dejes engañar por el acomodo del no congregarte. La vida congregacional es dura, es complicada. Tienes que soportar, pero también esa es la belleza de la iglesia, porque nos invita a madurar, nos invita al amor, nos invita al perdón, nos invita a desarrollar todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. En el mundo no lo puedes hacer, hermano. En el trabajo, en la escuela, no puedes hacer eso, porque allá, hermano, no tienen un llamado al amor, a la bondad, a la benignidad, a la paciencia, sino a todo lo contrario, a la destrucción, a la venganza, al odio, al resentimiento, a dar la patada. Eso es lo que el mundo hace. Pero la iglesia somos llamados aquí a que, a pesar de la debilidad, fragilidad, pecaminosidad que todavía tenemos, podemos buscar por la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo avanzar para bien de todos. Y es importante que identifiques cuál es tu iglesia, que tú sepas, yo soy miembro de esta congregación local y a través de esta iglesia local soy parte del cuerpo místico universal de Cristo. Bautizo, entonces. Esto es confesión y membresía. Y el último verbo de la gran comisión que el Señor Jesucristo delega en este capítulo de Mateo, capítulo 28, es el conocimiento y la práctica cristiana. El conocimiento y la práctica cristiana. Mira cómo dice, bautizándose en el nombre del Padre, eso es confesión y membresía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo como nota, hermano, no pierdas de vista que es en el nombre del Dios Trino. Es en el nombre del Dios Trino. La iglesia bíblica de Jesucristo es una iglesia que cree en el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia es un Dios trino. Si tú le preguntas a la gente y le dices, ¿usted cree en Dios? Te aseguro que un gran porcentaje te va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero si tú le preguntas, ¿usted cree en el Dios de la Biblia? Ahí va a bajar el porcentaje que te digan, sí, yo creo en el Dios de la Biblia. Y si tú le preguntas, ¿me puede decir usted quién es el Dios de la Biblia? Ahí va a bajar más, porque unos te van a decir, el Dios de la Biblia es Jehová,
Otros te van a decir el Dios de la Biblia es solo Jesús. Dudo que algunos te digan que es solo el Espíritu Santo. Pero resulta que no, el Dios de la Biblia no es solo Jehová ni solo Jesús. El Dios de la Biblia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están en acción desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis. Da un aplauso al Dios trino en el que nosotros creemos. Pero después dice, enseñándoles, ¿a quiénes hay que enseñarles? A los discípulos, a guardar todo lo que les he mandado. A guardar todo lo que les he mandado. Solo hay una manera de guardar: aprendiendo. Así que el último verbo, que es enseñándoles, es la disposición que debemos de tener a aprender y a enseñar. ¿Qué cosa? La doctrina cristiana. Pero llegamos al final, hermano, de este mensaje. Y la última parte, tenemos que llegar a un reconocimiento. Son 4 verbos, son 4 acciones. Vayan por los perdidos, hagan discípulos. Y una vez que ya están los prospectos a ser discípulos, ¿cómo los vamos a hacer discípulos? Bueno, con las otras 2 acciones o los otros 2 verbos. Bautizándolos, es decir, que confiesen y que sean miembros de la iglesia. Ok, y enseñándoles la doctrina, los fundamentos, los principios bíblicos. Amén. Pero tenemos que reconocer algo, que no podemos solos. No podemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Confiar en aquel que nos ha dicho que nos va a dar ayuda. Mira lo que dice Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lucas, a diferencia de Marcos y de Mateo, dice: esta es la gran comisión, pero no pueden solos, pero no tienen lo que se necesita. Así que, como ustedes tienen que ir por los perdidos, tienen que hacer discípulos, tienen que bautizarlos y tienen que enseñarlos. Si lo hacen ustedes, nada más los van a convertir en 2 veces hijos del infierno. ¿Sabes que eso lo dijo Jesús a los fariseos? Ustedes van por un prosélito, por un inconverso, y una vez que lo han convertido, lo hacen 2 hijos del infierno, porque les enseñan sus costumbres, les enseñan sus imaginaciones, les enseñan sus propias ideas, les enseñan sus vanas interpretaciones, les enseñan sus revelaciones. Pero viene Jesús y dice: no, ustedes no. Ustedes no tienen que moverse en ese mismo sentido. Necesitan poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Tienen que ser investidos del Espíritu Santo para que ustedes prediquen la palabra con la luz del Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas también, pero ahora en Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión es a toda la tierra. Pero necesitamos ¿qué? El poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe el poder del Espíritu Santo, hermano? Hermano, el poder del Espíritu Santo se recibe. Número 1, el Espíritu Santo ya lo tenemos, pero el poder del Espíritu Santo es el resultado de la comunión con Dios. Es el resultado de la oración con Dios. Es el resultado de la búsqueda de su verdad en la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo es lo que va a hacer que corazones sean tocados, mentes sean transformadas y muchas personas digan: yo quiero seguir a Jesús. No es tu poder, no es tu poder, no es tu fuerza. El Espíritu Santo es el que toca corazones, es el que cambia mentes y el que atrae. Por eso cuando tú hables el evangelio y no pase nada, no digas: ay, no sirvo para esto. No, porque es el Espíritu Santo el que toca corazones, no somos nosotros.
Pero cuando tú prediques el evangelio y hay alguien que te diga, dime más, enséñame más, dime cómo lo hago, no digas, oh, qué bueno soy, qué gran capacidad. Creo que voy a pedirle al pastor que me ponga más en campaña de evangelismo. No, sé humilde y di, es el Espíritu Santo que permite que mis labios sean usados para tocar corazones, de tal manera que toda la gloria sea para Dios. El poder ya lo tenemos. Una hermana gritó, estamos comprometidos. Sí, pero también ya tenemos el poder del Espíritu Santo. Hermano, tienes el poder del Espíritu Santo. No tienes que estar ahora esperando meses o semanas o años y decir, creo que ahora sí tengo el poder del Espíritu Santo porque hoy sí sentí electricidad. Hermano amado, aunque no sientas nada, el poder del Espíritu está en ti. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. No depende de ti. Si tú oras, tú lees la Biblia, seguramente vas a estar más conectado con ese poder. Pero no pienses que el poder es como un fuego que baja, te hace brincar y entonces sí vas a poder predicar. Si tú oras, si tú ayunas, si tú lees tu Biblia todos los días, definitivamente vas a estar más sensible. Tu carne va a estar más sometida, tu espíritu va a estar más alerta y vas a estar más sensible para poder escuchar en tu corazón y en la palabra de Dios el mover del Señor. Pero no es un asunto de electricidad, no es un asunto de que caigas azotado en el piso, es un asunto de humildad, de sencillez y de obediencia. Puedes estar seguros que hacer discípulos es algo muy importante y te necesita el Señor. No te necesita porque seas indispensable, te necesita porque le plació usarte a ti. Pero si Él te dice, hagámoslo, ¿qué esperas para ponerte de pie, para ir por ellos, para salir a la calle, para ir a tu familia, para darle testimonio con tu buena conducta? Jesucristo dijo a sus discípulos, Evangelio de Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién lo prometió? Jesús. Para que el Espíritu Santo esté de vez en cuando, no, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo ha venido a nosotros, hermano, ahora a través de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Con esta promesa y con esta seguridad podemos ir y predicar el Evangelio sabiendo que Él va a hacer la obra de sacar de la oscuridad a los que tienen que ser salvos, y Él va a hacer la obra de ayudarme a mí a poder enseñarle a través del bautismo y a través de la predicación o de la instrucción lo que es necesario. ¿Estás aquí, hermano? Bueno, Juan capítulo 14:25 dice, os he dicho estas cosas, Juan 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hermano, ¿con qué poder vamos a enseñar? Con el poder del Espíritu Santo. Si Él es el gran maestro, cada vez que abramos la Biblia, hermano, tenemos que confiar en que Él nos va a ayudar para que nosotros aprendamos de Él a través de su palabra, y aprendiendo de Él a través de su palabra podamos enseñar también a otros cómo ser discípulos y cómo vivir la vida cristiana de la mejor manera. Por eso envió al Espíritu Santo, para que pudiéramos cumplir la gran comisión. Por eso envió al Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos cumplir con estos 4 verbos de acción: ir por los perdidos, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Dios Trino y enseñarlos